Esto es opcional, no es necesario saberlo para el trabajo práctico, pero me parece interesante que lo tengamos en cuenta, que la suma y resta de vectores tiene que ver con su gráfico. Vamos a interpretar cada una de las sumas y restas del ejemplo anterior, que son estas que están acá. Habíamos hecho, por ejemplo, esta suma. Ahí la copié, la pegué acá directamente, la suma entre el vector A y el vector B, y nos dio como resultado este vector. Ahora, recordemos, esto del medio lo voy a sacar para que no nos confunda, por el momento no lo necesito. Me gustaría que interpretemos dónde está el vector A, o sea, qué pasa si graficamos el vector A, qué pasa si graficamos el vector B, y qué significa sumarlo gráficamente. A ver, el vector A, el vector 5, 1, es el vector 5 de X, 1 de Y. Por lo tanto, ese vector lo encontramos. Vamos a hacer una pequeña línea finita por acá, una línea muy finita por acá, y el vector es el que nace del origen y llega hasta este lugar. Este que tenemos acá en este momento es nuestro vector, ¿sí? Sería el vector A. Ahora bien, ¿cuál es el vector B? El vector B es el vector 8 menos 4, o sea, 8 de X menos 4 de Y. Recordemos que el eje horizontal es el eje X, el eje vertical es el eje Y. Por lo tanto, 8 de la X, ese número lo encontramos por acá. Y menos 4 del eje Y lo encontramos por acá. Por lo tanto, el punto vamos a marcarlo muy suavemente por acá. Esto quiere decir que el vector es el que se encuentra, el que nace en el origen y llega hasta ese lugar, hasta ese punto. Por lo tanto, vamos a aclararlo. Acá tenemos el vector A y acá tenemos el vector B. Lo que habíamos realizado es la suma de los dos vectores. Bueno, sumar dos vectores es como si fuera graficar un vector a partir del extremo del otro. O sea, me refiero a lo siguiente. Si acá tenemos el vector A, que es por así decirlo este movimiento, y desde ahí nos desplazamos en la dirección del vector B, justamente obtenemos la suma de los dos vectores. O sea, nos referimos a esto, ¿sí? Voy a correrlo hacia ese extremo justamente. Ese vector que se obtuvo, ¿sí?, desde acá hasta este lugar, este es la suma de los dos vectores. Ese es el vector A más B. Como podemos ver, coincide con las coordenadas que teníamos, porque el vector, la suma de los dos vectores nos había dado el vector 13 menos 3. ¿Sí? El vector 13 menos 3 es 13 de X, que está por acá, menos 3 de Y, que está por acá. Como podemos ver, el vector 13 menos 3 es precisamente el vector que obtuvimos. Recordemos, esto es una interpretación gráfica, no es necesaria para hacer el trabajo práctico, pero me parece que es interesante, importante saberlo. Del vector A, después desde ahí me muevo con la dirección que me indicaba el vector B, y ahí obtenemos la suma, que es el vector verde que hicimos acá. Vamos a interpretarlo también con el otro ejemplo que habíamos hecho, que era una resta de vectores, algo similar. Nuevamente voy a borrar lo que está acá en el medio, que no nos interesa tanto de momento. Concentrarnos en, por un lado, el vector que tenemos acá, el vector D, que es el menos 6 menos 3, es menos 6 de X, que está por acá, menos 6 de X, menos 3 de Y. Por lo tanto, el vector tiene su extremo, ahora vamos a ponerlo, bueno, con este color está bien, menos 6, menos 3. El vector se encuentra exactamente acá, nace en el origen y tiene su extremo en ese lugar. Ahí está el vector D. Este es el vector D. Ahora bien, el vector C, este vector, vamos a ponerlo acá, el vector C es el que encontramos en las coordenadas menos 4 de X, 2 de Y, menos 4 de X, 2 de Y, menos 4 de X, 2 de Y, por lo tanto, el punto es este. Ese es el extremo del vector. El vector nace en el origen, parte del origen y llega hasta ese extremo. Este es el vector C. Ahora, cuando hicimos la resta de dos vectores, es sumarle, al vector D, es como sumarle el opuesto del vector C. Ahora, ¿cuál es el opuesto del vector C? Es el que apunta precisamente para el otro lado. O sea que imaginemos que lo invierto, ¿sí? Este vector que tenemos ahí, este es el vector menos C.
Ahora, si al vector D le agregamos en su extremo el vector menos c, que es el que tenemos acá, justamente, si desde ahí partimos con el vector c, o mejor dicho, el vector menos c, bueno, llegamos a este punto. Este punto que tiene dos coordenadas, tiene una coordenada de x, una coordenada de y, que como podemos ver coincide con esto. Tenemos menos 2 de x y menos 5 de y. El vector que se obtuvo es justamente el que tenemos acá. Recordemos, este es el vector resta, o sea, este vector que acabamos de graficar acá, ese es el vector de menos c. Vector de menos c. Recordemos que esta interpretación gráfica no es obligatoria, me parece solamente interesante para tenerla en cuenta, ya que estamos sumando y restando vectores, pero no dándole una interpretación gráfica. No es necesaria para el trabajo práctico, pero sí es importante saber qué significa.